Hola amigos, bienvenidos. ¿Ustedes saben qué pasa cuando dentro de un proceso judicial, administrativo o policivo se sanciona a una persona con discapacidad visual, una persona ciega? ¿Ustedes ni han pensado si esto se puede hacer, no se puede hacer, qué consecuencias jurídicas tiene? Los invito para que compartamos este video. Les voy a hablar de un caso real que conocí. Entonces, por favor, compartan. Bueno, resulta que una persona que conozco fue sancionada dentro de un proceso policivo. Recordemos que los inspectores de policía, que actualmente se llaman inspectores de convivencia y paz, tienen dos funciones principales. Una, ejercen inspección, vigilancia y control sobre algunos asuntos, o sea, sus decisiones son actos administrativos. Y dos, por imperio del artículo 116 de la Constitución Política, así sean funcionarios administrativos, sus decisiones son jurisdiccionales cuando dirimen el conflicto entre dos terceros. Por ejemplo, en los casos de perturbación a la posesión, tenencia, artículo 77 de la ley 1801 del 2016. Pero en el caso en comento, a mi cliente que conocí ya, pues tenía una sanción y ella, cuando estaba hablando, cuando la estaba entrevistando, me encontré que tenía una discapacidad visual, o sea, prácticamente ciega. El inspector de convivencia y paz en su momento llegó y tomó una decisión por una infracción urbanística, entonces que se denomina un comportamiento contrario a las normas urbanísticas, que trata el artículo 135 de la ley 1801 del 2016. A ella la sanciona el inspector de policía. El inspector toma una decisión y ustedes saben que el procedimiento está en el artículo 223 de la Constitución Política, o sea que le notifica dicha decisión, ella no asiste con abogado, le notifica la decisión y ella en la misma audiencia tiene que interponer recursos, o sea, a las personas cuando se sancionan en los procesos policivos o cuando se sanciona a una persona dentro de una audiencia, esa es la oportunidad para presentar los recursos. Así también lo establece el artículo 223 de la ley 1801 del 2016. Pues la sanciona y le coloca una multa astronómica e incluso una demolición. Y ella, en su afán, en su angustia de semejante multa, pues el inspector la indaga y le dice que se va a presentar recursos. Ella manifiesta que apela esa decisión porque no está de acuerdo con esa multa, porque no tiene la plata para pagar esa multa. Eso es todo lo que ella hace. Y esa decisión se va a segunda instancia ante planeación. Recordemos que el acuerdo 735 del 2019 dirimió las segundas instancias de los inspectores de policía. El Consejo de Justicia, que fue una corporación que duró más de 100 años, fue abolida por ese acuerdo y creó las segundas instancias, por ejemplo, en temas de urbanismo, a planeación, en temas de espacio público, a la Defensoría del Espacio Público, al DABE. Pues resulta que le dan el trámite para completar a la apelación, por supuesto, en segunda instancia ya tenía 2 días para ampliar la apelación, no lo hace porque no comprende. Es una persona con discapacidad visual y no comprendió completamente ni siquiera qué era el recurso de apelación, ni comprendió lo que el inspector le manifestaba. Pero aún así le dan trámite a esta decisión, a esta apelación, le confirma planeación y esto ya han pasado más de 3 años. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Para desenvolver el tema, quiero decirles a ustedes que la Constitución Política en el artículo 13 establece el derecho de igualdad, a no discriminar a las personas. O sea, tenemos un marco constitucional. El artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, que debe tener un acceso amplio, eficaz, que debe garantizársele el derecho a la defensa a cualquier persona, y más cuando estamos hablando de una persona que tiene una condición reforzada en tema de salud. Entonces, pues resulta que los inspectores de policía, los funcionarios administrativos, los jueces, al percatarse que hay una persona en estado de discapacidad visual, pues no se pueden quedar esperando que la persona le pida ayuda. Tiene que cambiar el procedimiento, tiene que, por ejemplo, garantizar el acceso a la persona. Pero no es solamente garantizar, sino que la persona comprenda
lo que está sucediendo, comprenda las notificaciones y comprenda en qué consisten los recursos que va a presentar. Entonces, al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado la jurisprudencia que ustedes quieran. Por solo citarles, la sentencia T573 del 2016. En esta sentencia, la Corte Constitucional dice que la notificación produce efectos legales no solamente con el acto de entregar el documento y dar por notificado, sino que la persona entienda de qué le están notificando, comprenda lo que le están notificando y pueda ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso, más teniendo en cuenta una persona en estado de discapacidad visual, como en el caso. Posteriormente, la Corte Constitucional saca otra sentencia, la T302 del 2017, y allí establece un tema sobre qué es la defensa material y qué es la defensa formal. O sea, no solamente es que la persona ejerza formalmente, porque es que ella presentó recurso de apelación y dijo no estoy de acuerdo. Eso es lo formal. Y le dieron trámite, pero realmente ejerció el derecho de defensa material, comprendió, pudo controvertir, aplicó o más bien atacó el acto que se le estaba en ese momento notificando. Pues resulta que no, que la persona no lo hizo. Por lo tanto, hay una violación al debido proceso porque debe garantizarse es la defensa material de la persona. Como último, y para traer a colación, hay una sentencia que es la TC 063 del 2022 que tenía que ver con un asunto de unas personas que estaban en un cargo de provisionalidad, pero tenían una discapacidad, tenían un fuero reforzado y cuando ganó la persona un concurso, estas personas fueron retiradas del servicio. Entonces la Corte en una acción de tutela dijo que no se podía porque tocaba tener en cuenta su discapacidad, su estado de indefensión, su estado de vulnerabilidad, que tenían un fuero reforzado y que era deber del funcionario administrativo garantizar que estas personas se les protegiera sus derechos porque están en debilidad manifiesta. Y traigo a colación un tema que tendría que ver con un aspecto como laboral administrativo al tema policivo, porque es que el juez, el funcionario administrativo, debe verificar estas condiciones del sujeto, digamos, pasivo del administrado, y si evidenció que era una persona ciega, no podía simplemente notificar y decirle, ¿va a presentar algún recurso? Y que la persona dijera, le presento el recurso de apelación porque no estoy de acuerdo. Eso no garantiza el derecho a la defensa porque la persona no comprendió. El debido proceso va más allá de notificarle y darle a conocer si va o no a presentar. El debido proceso garantiza que la persona comprenda lo que se le está notificando y comprenda en qué consiste el recurso y qué es lo que puede hacer. Por eso traemos a colación estos temas, porque además de la Constitución Política hay unas leyes, entre estas la Convención de Derechos para las Personas en Estado de Discapacidad, que fue acogido por Colombia por la Ley 1346 del 2009, y en el artículo 9 y en el artículo 13 dice que se deben garantizar a las personas el acceso a la justicia, a la administración, velar porque no se le vulneren sus derechos fundamentales, incluso en los procesos judiciales y administrativos. Y está la Ley 1618 del 2013, que establece las garantías para las personas en estado de discapacidad, garantías que se deben respetar en cualquier clase de proceso, lo cual es el principio fundamental del artículo 29 de la Constitución Política. En este caso, una acción de tutela, así hayan pasado 3 años, porque la decisión aún produce efectos legales, la está perjudicando, es una conducta, ahí tendríamos que atacar el tema de la inmediatez, que tiene que ver con las acciones de tutela, pero que en este momento la está vulnerando y la está afectando. Ese es el camino que se debe presentar en este tema, pero quería exponerles que a las personas en estado de discapacidad visual se les debe garantizar los derechos mucho más allá y no perder de vista que son personas que tienen un fuero reforzado, que no se les pueden discriminar y que se les debe brindar todas las alternativas, incluso con otros mecanismos, como por ejemplo leerles en voz alta, que comprender, presentarles o darle la oportunidad de tener un apoyo y no simplemente una defensa formal cuando no se cumple la material.
Nos vemos dentro de 8 días. Los espero. Muchas gracias a compartir este video. Espero les haya gustado este caso y seguiremos luchando por estos temas. Chao. Dios los bendiga.